vamos a presentar este videito que es la presentación o la invitación a una protesta masiva que van a realizar en varias ciudades del país los conductores del servicio individual de pasajeros, o sea, de los taxis. Veamos la invitación. Bueno, ahí está. Todos los taxistas del área metropolitana del Valle de Aburrá se van a movilizar el 29 de mayo. Guerra avisada no mata soldado, así que ellos que tienen todo el derecho a la protesta lo van a hacer. Pero ustedes también que tienen derecho a movilizarse, ese día entiendan que no lo van a poder hacer porque ellos van a tener permiso. Vamos a saludar a... ¿Qué iba a decir algo antes de que salude a nuestro invitado, Mr. Mario? Otro de Yahoo Roger, otro año tras año es el mismo tema con el tema de las plataformas que según los taxistas pues son ilegales, que obviamente pues se están pidiendo una igualdad de condiciones, tanto los conductores de taxi como los que hacen plataforma. Exactamente, y para eso hemos invitado a Patricio Gaviria, él es abogado y es especialista en estos temas de transporte y tránsito y un asesor precisamente de, en este caso, los taxistas. Patricio Gaviria, bienvenido a Clickracia, el poder de la información a un clic. Ah, pero bueno, está por allá todo escondido. Córrese más. Acérquese más. Baje un poquitico la tapa, por favor, del computador, sí, para que no le quede mucho espacio arriba. Eso es, quedó muy bien. Bueno, y ahora córrase un poquitico para adelante para que no quede tan lejos. Eso, muy bien. Ahora sí quedó mejor. Bienvenido, Patricio Gaviria, a Clickracia. Buenos días, Roger, y a usted, con todos los compañeros de esta maravillosa audiencia, y a todos por invitarnos. Bueno, entonces, sí se trata, como dice Oscar Mario, de una protesta contra las plataformas. ¿A eso se refieren ustedes con la ilegalidad o a eso y qué más? Es recurrente este problema, pero aclarando que la protesta no es contra las plataformas ni contra la ilegalidad. Es una movilización contra el gobierno nacional, porque no se les olvide, amigo Roger, usted como abogado, que la función pública tiene un fundamento de arraigo constitucional y en el artículo 122 está establecido que cuando un servidor público entra a ejercer sus funciones, jura cumplir la Constitución y las leyes. Y dentro de esa norma constitucional están los principios y valores constitucionales, como el interés general y la protección a la vida, por solo mencionar algunos. Y también tenemos la prestación del servicio público que le corresponde al Estado, el cual lo hace directamente por sí o por medio de particulares. En este caso, el servicio de pasajeros lo hace a través de las empresas de transporte de servicio individual de pasajeros tipo taxi, con sus respectivas estructuras y conductores, con propietarios afiliados a estas empresas. Entonces, esta movilización es contra el gobierno nacional. Y claro está, no faltaría más también contra el gobierno local. Contra el gobierno nacional porque ha sido una negligencia de este gobierno y de los anteriores, no contra la ilegalidad del transporte, empezando por los vehículos particulares, tipo moto y tipo carro, que no únicamente han desplazado la legalidad del transporte, sino que han sido generadores de contaminación, generadores de violencia y generadores de mucha accidentalidad que conlleva a que haya una alta congestión en la red hospitalaria y que luego seamos todos los colombianos que tengamos que asumir todo ese costo a través del ADRES con nuestros propios recursos. En suma, esta movilización del 29 de mayo, que no es únicamente aquí en la ciudad de Medellín, sino que también va a ser en Valledupar, en Montería, en Bogotá, en Florencia, en fin, en otras ciudades, va orientada contra el gobierno nacional,
concretamente porque el ministro del Transporte ha dicho textualmente, ahí están los videos, de que se le ha pedido que elimine o que termine con la informalidad del transporte. ¿Y qué ha dicho el gobierno? Que todos caben, que hay que generar empleo. Y no únicamente eso, sino también lo anunciaba anteriormente, de que ha manifestado que en las grandes ciudades se puede permitir el uso del transporte de pasajeros en motocicleta. Y esto verdaderamente sí es el acabose, no únicamente para el gremio, sino para la alta accidentalidad que generan todo este tipo de vehículos al momento de transportar pasajeros, porque luego es toda la ciudadanía la que tiene que recurrir con su propio bolsillo, con sus propios impuestos a la atención hospitalaria en esta parte. Entonces, al gobierno central en ese sentido y a los gobiernos locales del área metropolitana de Medellín y todos los municipios del área metropolitana porque no vienen cancelando las matrículas de los vehículos no homologados para la prestación del servicio de transporte. Eso está establecido en la ley 105 de 1993, en el artículo 9. En esa ley se establecen todas las modalidades, tipos y sistemas de transporte. Está el transporte aéreo, el transporte férreo, el transporte fluvial, el transporte marítimo y el transporte terrestre. Y también luego viene la ley 336 de 1996. La ley 349 claramente establece que se cancelarán las matrículas a los vehículos no homologados para el transporte. Son leyes que ya llevan 30 años y a la fecha no se ha cancelado una sola matrícula. Aquí no es únicamente con las plataformas, sino con la legalidad del transporte. Claro que somos conscientes que el gremio del taxi también recibe ataques frontales, no únicamente desde el gobierno, sino también desde las plataformas y de la ilegalidad. Pero ustedes acaban de apreciar, y está aquí escuchando el doctor Torelli la entrevista que ustedes hacían de cómo el taxi asientó para un menor en Venecia. Esos Exacto. taxis tienen seguros de responsabilidad civil contratal y extracontractual. Y no únicamente responde el taxi, sino que responde el propietario. Y no únicamente responde el propietario, sino que también responde la empresa. Pero si esto hubiera sucedido con un vehículo particular, inmediatamente será que la familia del menor, sus familiares, amigos, quedan absolutamente desamparados. Entonces, que sirva como ejemplo nada más esa situación. Doctor Que, Patricio, sí, señor. qué pena, buen día, cordial saludo, pero es que entiendo el tema de la protesta, están viendo un déjà vu, los taxistas vienen protestando y pidiendo hace mucho tiempo que se elimine ese tema de las plataformas, ya hubo una decisión en el pasado, en fin. Pero doctor Patricio, permítame ser abogado del diablo. Decir, el gobierno nacional tiene el derecho, el deber de hacer lo que usted está diciendo, pero es que el ciudadano está tomando la decisión, es el ciudadano el que está tomando la decisión. ¿Cómo eludir esa realidad, sabiendo que el ciudadano es el que quiere esas plataformas, el que las busca, el que de alguna manera las está promoviendo? Entonces es una realidad muy compleja frente a un sistema que te exige, por ejemplo, acudir a ese tipo de plataformas. Perfecto. Es irrefutable lo que usted está diciendo en estos momentos, pero tengas en cuenta que eso también se debe a la permisividad, a la negligencia de los servidores públicos, del mismo gobierno, del mismo Estado, que han permitido que sean este tipo de plataformas que vengan imperando y que promuevan la prestación del servicio público de pasajeros en vehículos no homologados, en vehículos no autorizados, porque el taxi también tiene sus propias plataformas, el gremio. Entonces, son una suma de circunstancias y de políticas que no hay, digamos, que una coacción para que el ciudadano elija vehículos seguros, confortables. A ver, por ejemplo, acá en Medellín, el gremio del servicio individual de pasajeros tiene pico y placa, también como si fueran particulares, pero eso es absurdo. ¿Por qué es absurdo ese pico y placa? Porque se pueden estar, digamos que no funcionando en olla de pico y placa para unos 4 o 5 mil vehículos, tranquilamente. Mientras que la ilegalidad o el vehículo particular simplemente compran otro vehículo
de baja gama y contaminan y congestionan las vías públicas. Tenemos pocas vías públicas, entonces toman otro vehículo. No es únicamente para el transporte, sino para el negocio de transporte de pasajeros. O sea, no es únicamente para el transporte de la familia o para ir a estudiar o para ir a trabajar, sino que lo compran es para transportar pasajeros o simplemente desconocen, digamos que la propia norma, incluso las propias cámaras de fotomultas. Uno se cae impresionado como en las redes dicen que compramos motocicletas con multas, fotomultas, sin papeles, con papeles, simplemente para arrendarlas a 30.000 pesos a estos jóvenes que vienen de otros países buscando oportunidad de empleo. O sea, traen el hambre, traen la necesidad de una población que viene desplazada y se la traen a una población totalmente establecida y los van desplazando. Sí. Mire, yo quiero contarles algo a este rollo. Yo he hecho ya varias reuniones con el gremio y cuando le pregunto en esas reuniones a los señores conductores qué más saben hacer fuera manejar taxi, de 100, 3 responden que hacen otras actividades y la última que hice un fin de semana. Entonces, uno era chef, el otro era tapicero y el otro era alistador. Entonces, uno mira, es un gremio que ha vivido toda su vida y viven y solo saben vivir del gremio del taxi, no saben nada más. Es una población vulnerable, también la que hay en estos momentos. Del gobierno lo que está repartiendo es hambre, lo que está repartiendo es hambre, porque si el ministro dice, vamos a generar empleo, o sea, generan empleo, ¿verdad? Ustedes trabajen, no compren soba, no compren revisión técnico-mecánica, causen accidentes los que quieran, que nosotros los atendemos con la red hospitalaria. Sí, señor. Para Oiga, eso están todos los impuestos. sí, oiga, doctor Patricio Gaviria, usted dice una frase que me pone a pensar en lo que voy a preguntarle ya mismo. El gobierno lo que está haciendo es repartir el hambre, o sea, la igualdad no por arriba, sino la igualdad por debajo. Es lo que uno inmediatamente percibe de esa expresión suya, repartiendo el hambre. En todo caso, hoy casualmente empezamos el programa hablando del artículo 13 de la Constitución Política de Colombia, que es el que habla del derecho a la igualdad que tenemos todos los colombianos. Y leíamos el inciso segundo de este artículo superior en el que dice que el Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. Entonces ahí yo imagino inmediatamente a los que tienen hambre y entonces viene la inquietud. Pero el gobierno no tiene esa obligación, ya que usted empezó diciendo que los funcionarios públicos tienen la obligación de, en este caso, garantizar la materialización de ese artículo 13 de la Constitución Política. Entonces, permitiendo que haya mototaxismo, ojo, paréntesis, yo no lo estoy justificando, estoy haciendo la pregunta con base en la Constitución, que quede absolutamente claro, porque entiendo además absolutamente lo que ustedes plantean, en el sentido de que además yo sé, porque hemos estado muy cercanos durante hace mucho tiempo como profesionales de taxi individual y sabemos cómo es tener una empresa que es su patrimonio al mismo tiempo, que es su casa, que es su todo, que es un taxi, para que se les vengan a presentar dificultades para que esa empresa prospere. Entonces sabemos también de todos los requisitos y exigencias legales. Listo, cierro paréntesis. Entonces no estoy en contra de ello, pero de todas maneras yo sí quiero saber de usted, que también es abogado, este comentario. ¿Cómo hace entonces el gobierno para promover la igualdad efectivamente si no permite que otras personas, sean nacionales o extranjeras, puedan lograr su mínimo vital a través de un trabajo como, por ejemplo, el transporte informal, poniéndole comillas, por supuesto, al comentario? Sí, es complejo la situación. Sumándole incluso, Roger, a ese artículo 13 y a ese inciso, el artículo 25 de la Constitución Política, que dice que el derecho al trabajo será protegido por el Estado, que es un deber del gobierno. Pero entonces cuando uno confronta esas normas superiores con los principios, o sea, cuando uno confronta el artículo 13, que es un derecho pues a la igualdad,
y el derecho al trabajo, y lo confronta con los principios y los valores constitucionales como el interés general y la protección a la vida. Ahí es donde donde hay que elegir entre un derecho y un principio, entre un principio constitucional y el desarrollo también de un derecho constitucional, que además son derechos fundamentales, pero son principios que irradian toda la constitución política. Y en eso pues ya sí queda salvado absolutamente de que la vida, la honra, la integridad física y el interés general queda por encima de cualquier derecho de esos, incluso si esos derechos de arraigo constitucional. ¿Por qué? Porque el gobierno no está protegiendo la vida. El gobierno no está protegiendo la vida de los colombianos. Le está dando una patente de corso para que las motos o los vehículos se hagan por las calles y la gente quede inerme, indefensa ante un accidente de tránsito. Y ahí tenemos ladres, tenemos todo el sistema de salud para que los atiendan, hay plata, pero ocurre que la plata también se acaba y se agota. Entonces, ¿qué hacer? Pues había que buscar una solución. El gobierno puede llegar a incrementar los cupos, digamos que de transporte, y llamar y darle oportunidades también a esa gente. Además, no caben todos, sí, pero puede caer una población. Pero en estos momentos, le pongo el caso acá de Medellín. Medellín ya lleva casi 30 años sin aumentar el cupo de transporte de vehículo individual. Dicen que hay exceso de transporte, pero no es por eso, es por las pocas vías que hay en este momento, pero eso ya sí es problema, digamos que la falta de gobernabilidad o de administración o de honestidad en la gestión de los recursos públicos de cada uno de los gobernantes. Entonces, si se incrementara el parque automotor, muchos de estos que están en la ilegalidad, pues podrían volver acá. Además, yo le voy a decir algo a usted muy importante, véalo. Yo ayer hablaba con un señor que tiene unas fotomultas por 82 millones de pesos, un señor que tiene ya casi como 70 años, 82 millones de pesos. Y el carrito, señor, eso no vale ni 10 millones de pesos. Entonces, si el señor lo que sabe es conducir vehículo y para renovar la licencia de conducción tiene que estar a paz y salvo en las fotomultas como ordena el artículo 10 de la ley 79 del 2002, y para hacer un traspaso hay que estar a fotomultas, dígame, ¿cuándo van a pagar 80 millones de pesos? Entonces son políticas públicas equivocadas que van concretamente contra todo el ordenamiento jurídico y contra la propia ciudadanía. Y así Sí, me señor. así Sí, señor. Me satisface su respuesta porque la da en derecho, sin apasionamientos, y eso me alegra mucho porque de eso se trata. Aquí estamos abogando permanentemente porque hablemos con base en, primero, lo objetivo que nos permite hablar en ese sentido, nuestra Constitución y nuestro Estado de Derecho. Entonces, esa respuesta que usted me da frente, y es tan berriondo usted que no solamente me dice, tiene usted razón frente al artículo 13, sino que le agrego el artículo 25, que es el derecho al trabajo. Muy bien. Muy guapo, digo usted, porque supuestamente estaba enterrando el cuchillo, pero va con algo que en derecho yo lo entiendo y mucha gente lo entiende también, es que los principios están por encima. Así que me satisface la respuesta. Última pregunta, entonces, ya pensando en el 29, ¿cómo va a ser esa marcha? Bueno, nosotros es una movilización, para que la gente entienda, no es un paro, no es una protesta, es una movilización que vamos a hacer en los diferentes municipios del área metropolitana, aquí en la ciudad de Medellín. La idea es visibilizar el problema que hay en estos momentos con una demanda que le notifico por este medio al gobierno, al señor alcalde de la ciudad de Medellín y a todos los alcaldes del área metropolitana, que los vamos a demandar y que vamos a demandar al ministro del Transporte, que vamos a demandar a la superintendencia. Es una demanda de grupo. ¿Y por qué lo vamos a demandar? Los vamos a demandar por falla en el servicio. Falla en el servicio que está establecido en el artículo 140 de la ley 1437 del 2011, que es el Código Contencioso Administrativo y Procedimiento Administrativo. Falla en el servicio. ¿Y en dónde está esta falla en el servicio, amigo Roger y toda la audiencia? La falla en el servicio está en que se está no únicamente siendo permisivos con la ilegalidad del transporte, sino que además la están promoviendo. ¿Cómo es posible que el ministro del Transporte y el director de Transporte y Tránsito del Ministerio de Transporte diga de que se va posiblemente a aprobar la movilización de pasajeros en las ciudades que tienen sistemas masivos de transporte como Medellín, Bogotá y Cartagena, y menos de cientos de motos entrando a todas las estaciones del metro?
Eso va a ser una locura. Pero no únicamente eso, sino que ahí están promoviendo directamente. O sea, están alentando a la ilegalidad, a las motos, a que no únicamente prestan el servicio de pasajeros, sino la ilegalidad en esas circunstancias. Y porque, como les decía, no se están aplicando las normas de transporte. No se están aplicando las normas de transporte. Mire, quiero comentarles algo. Nosotros hemos hecho derechos de petición a las secretarías del área metropolitana acá en Medellín y les preguntan, díganos por favor cuántas comparendos de 12. Para ilustrarlos, el comparendo de 12 está establecido en el artículo 131 de la ley 7 de septiembre del 2002. ¿Y por qué se llama de 12? Porque las sanciones de multas de tránsito están en ese artículo, son 105 causales, y eso va en A, B, C, D. O sea, en la medida en que va aumentando el literal, va aumentando la sanción. O sea, el A son 4 salarios mínimos, un ejemplo. El B, 8, el C, 15, y el D es un mes de salario mínimo. Y ese de 12 tiene que ver por la prestación del servicio autorizado del vehículo sin estar autorizado, de pasajeros sin estar autorizado. ¿Cuánto es la multa? Es 1.300.000 pesos, un salario mínimo, porque el D corresponde a 30 días de salario mínimo legales mensuales vigentes. Entonces, ni tan siquiera esa norma la están aplicando, ni tan siquiera esa. Nosotros le preguntamos, por ejemplo, a X Secretaría de Movilidad, que eso será objeto del debate, díganos cuántos comparandos ha impuesto este año a la ilegalidad, y la respuesta es ni una, ni uno, y ya vamos a partir del semestre, ni uno. Entonces, eso es una absoluta negligencia, y por eso es que vamos a movilizar. Nosotros sabemos que esto causa incomodidad en el ciudadano, pero también le pedimos a la ciudadanía que comprenda que hay gente que tiene invertido su patrimonio, que están pagando sus carros, que están embargados, están perdiendo sus apartamentos, porque confiaron en el gobierno, en una economía, y el gobierno no lo está protegiendo, sino que está alentando además la ilegalidad. Entonces, esa movilización es para que toda la ciudadanía sepa y se socialice esa demanda que vamos a hacer por falla en el servicio, por no cancelar las matrículas a los vehículos no autorizados para la prestación del servicio de pasajeros. Y además sepa usted, ciudadano, que nos está escuchando, que cuando hay una tránsito en ese tipo de vehículos, y ustedes ya lo vieron en los noticieros, que pasó hace 8 días en un programa de un canal nacional, de que los dejan tirados en la vía pública y han perdido la vida. Ahí en Guayabal hace poco una pasajera de una moto de estas, una tractomula le pasó por encima, ya por encima un mes. ¿Quién responde ahí? Nadie. Mientras que la responsabilidad de una póliza no se rescata la vida, pero es un aliciente. Sí, es un aliciente, es un ungüento para la familia. Entonces nosotros pedimos comprensión. Vamos a tratar de causar las molestias menos posibles a la ciudadanía y somos comprensibles en eso, porque un gremio que ha sido aporreado contra la ciudadanía, antes pedimos el respaldo de la ciudad y los invitamos a que sean conscientes de que cuando están tomando un tipo de estos vehículos están arriesgando su integridad física, están arriesgando su familia, están arriesgando a sus amigos, sus entornos, sus empresas y están arriesgando la economía. Muy bien, además por lo que le escucho, se está vulnerando el principio de la confianza legítima con todos esos conductores que compraron su patrimonio, su taxi y lo tienen afiliado y tienen que pagar todo lo que se les exige desde el punto de vista de la legalidad y el Estado de alguna manera les incumple ese convenio que hizo con ellos con señores, hágale tranquilos que ustedes no van a tener dificultades, pero está permitiendo por la falla del servicio que no se cumpla con lo que les prometió. Hay un incumplimiento, sí. Entonces, por eso también me suena eso a falla en el principio de confianza legítima. Patricio Gaviria, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy nuevamente. Estaremos muy atentos a esa movilización del 29 de mayo. Muchas gracias, amigo Roger. Bendiciones a todos sus compañeros y a toda la audiencia. Amén. Muchas gracias, señor.